Hola amigos del internet, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos otra vez a mi canal. Desde hace tiempo había querido hacer este video sobre cómo fui explotada. De hecho, a inicios del año, bueno, no sé en qué mes, pero fue como de los primeros meses del año, hice un video sobre explotación laboral en la dulzura y pues lo hice porque yo misma estaba siendo explotada y sentía que no sé, solamente quería hablar de eso. Voy a leer una cosa que escribí porque esto sí quiero decirlo así textualmente como lo puse. Lo que viví fue algo que me causó demasiado estrés, tristeza, enojo, cansancio e incluso llegué a pensar que mi futuro laboral estaba acabado porque quien me explotó en venganza me iría a boletinar. Pensé que eso iba a pasar porque fui a instancias gubernamentales para exigir justicia. He querido hacer este video porque quiero que mi versión sea escuchada. Admiro el trabajo de Terrores Restaurantes y Terrores Despachos Arquitectura. Incluso llegué a pensar en hacer un Terrores Clínicas Psicológicas. Son personas muy valientes quienes hablan sobre las injusticias que vivieron, pero al mismo tiempo tengo miedo de hacer este video. No sé cómo explicar el miedo que tengo o por qué lo siento, simplemente es así. Supongo que es el miedo que sienten las personas que han vivido malos tratos de una persona abusiva. Me da vergüenza también que alguien cuya tesis se relacionaba con violencia haya vivido violencia y me avergüenza no haberla reconocido. Odio sentirme culpable por lo que pasó. Desde hace tiempo he querido hacer el video, bueno, eso ya lo dije, pero aquí está escrito. Y entre más tiempo pasa, tengo miedo de olvidar las cosas. Por ese motivo jamás guardé el chat de WhatsApp de mi explotadora, ni borré las notas que hice sobre sus abusos, ni de la miseria que me pagaba por cada trabajo. Esta es mi versión sobre lo que pasó en mi primer trabajo después de haber terminado la maestría. Y quiero que quede claro que no diré nombres ni lugares. Entonces, bueno, voy a empezar con la narración. Tengo unas notas aquí, no las voy a leer así textualmente, pero había cosas que quería como que recordar exactamente. Entonces, bueno, en enero del 2023... una amiga, mi ex compañera de la maestría, me había dicho que la persona para la que trabaja, que es la explotadora en cuestión, estaba buscando a una terapeuta y entonces fui. Esta persona me dijo que necesitaba una neuropsicóloga. Yo estudié mi maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica y dijo que quería específicamente neuropsicóloga, no psicóloga que supiera cosas de neuro, que supiera aplicar cosas, sino neuropsicóloga porque decía que su clínica era de neuropsicología, se iba a especializar en eso y esa iba a ser como que su marca, ¿no? Neuropsicólogos que se formaron en eso, no psicólogos que aprendieron informalmente en la práctica, lo cual no tiene nada de malo, pero eso es el énfasis que ella ponía, ¿no? También me dijo que no me iba a dar contrato, que no iba a haber prestaciones, no me iba a dar de alta en el IMSS porque pues ella iba empezando, eran pues nuevo, o sea, sí, ¿no? Pero bueno, esa es una historia como que muy compleja. Ella tenía como que otros rollos antes y se deshizo esa clínica anterior, entonces ahorita esta era nueva y no podía hacer como que todos esos gastos de cosas que legalmente está obligada a hacer si tiene una trabajadora, o bueno, si tiene trabajadores a su cargo, pero me dijo que conforme fuera creciendo iba a ir mejorando porque pues iba a ir habiendo como que más pacientes y por lo tanto iba a haber más flujo de dinero y entonces pues todo iba a ir mejorando para todos, ¿no? Lo cual es una gran red flag. Ay, sí. En retrospectiva. En retrospectiva, sí. Una cosa que es bastante común es que los psicólogos como que se junten en grupos y renten un espacio, o la persona que tiene el espacio le rente a otros. Es una manera informal de tener un espacio de trabajo, ¿no? Obviamente hay personas que pues a lo mejor firman un contrato en espacios más formales como un hospital, ¿no? Donde firmarías que estás rentando ese espacio. Pero cuando son así personas uno a uno, pues no, o sea, se suele haber como que la confianza de que vas a rentar el espacio. Yo no estaba rentando el espacio. A mí esa persona me dijo que me iba a dar pacientes, o sea, sus pacientes me los iba a pasar a mí porque no se daba abasto y aparte porque yo iba empezando. Según lo hizo como que en buena onda, de que es que como no tienes pacientes, pues no tiene sentido que yo te rente porque entonces vas a perder dinero más de lo que pues estás ganando. Pareciera que no pareciera, o sea, era mi patrona, o sea, sí era mi patrona y me decía, vas a hacer este trabajo y vas a hacer estas evaluaciones, vas a hacer estos reportes y me daba las indicaciones, o sea, en sí era mi patrona, me daba instrucciones y eso está en la ley. El patrón, si a ti te dice qué es lo que tienes que hacer y lo puedes comprobar, por ejemplo, por mensajes, pues esa es evidencia de que
pues es tu patrón, literalmente te está dando órdenes. Puede ser cualquier cosa, desde un mail hasta un mensaje de WhatsApp o exactamente. Sí, entonces cuando empiezan ese tipo de trabajos informales donde como que no queda muy claro y no están siendo muy transparentes, documenten todo. Entonces esta persona también me dijo que me registrara en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el cual yo ya estaba, pero no me pude registrar ahí con ella porque pues yo, como saben, he migrado mucho, entonces yo me había registrado en otro estado y además ya había como que pasado mis 2 oportunidades que te dan para trabajar en algún lugar. Entonces lo que hizo para intentar generar una solución es que me solicitó que encontrara una persona que quisiera registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro y que me diera su cuenta, o sea, básicamente quería hacer fraude. Yo iba a estar trabajando, pero otra persona se habrá registrado y entonces cuando vinieran como que a hacer la inspección, yo iba a tener que estar diciendo pues que yo no era yo, sino que yo era la otra persona y así. Eso se me hizo como que súper shady y sí lo consideré por un segundo, pero luego dije, no mames, o sea, también está culero para la persona que presta su nombre, porque qué tal que luego quiere trabajar, entonces yo ya le quemé como que una oportunidad y así, o sea, no está chido, o sea, no es beneficioso para mí ni para la otra persona. Siento que eso nada más iba a beneficiar a ella porque se iba a ahorrar pues el dinero que me debía estar pagando a mí por el trabajo que estaba haciendo. No, lo mencionaste ahorita, pero, o sea, ese dinero iba a ser como parte de tu pago y ese lo iba a ahorrar como tal, ¿te pasa como que lo especifiques más? No sé. Sí, bueno, lo que hacemos los neuropsicólogos, que quizá es lo que debí haber dicho al inicio, es que hacemos evaluación y la evaluación incluye aplicar unas baterías que son bastante amplias. Hacemos los reportes, los entregamos a las personas, pues les damos obviamente la retroalimentación de lo que observamos y luego les hacemos un plan pues de rehabilitación, ¿no? Para que mejoren en la condición que ellos tienen. Por evaluación, ella me iba a pagar 1,000 pesos por cada paciente que yo evaluara. Que una evaluación en su clínica yo tenía que aplicarle a adultos. Bueno, tal vez para la gente que lo esté escuchando no tenga sentido, pero es mucho trabajo. Aplicar Neuropsy, WISE y Banfe. Y para adultos es WISC, ENI y Banfe también. Son 3 pruebas, sea para un paciente adulto o para un paciente niño, en 1,000 pesos. Después yo me enteré de que un recién egresado de la licenciatura estaba cobrando la aplicación de solo Banfe en 1,000 pesos. O sea, quién sabe cuánto dinero se estaba llevando, porque sí cobran bastante caras las evaluaciones y solamente me estaba dando 1,000 pesos por aplicar esas 3 pruebas. Me llevaba muchísimo tiempo, porque no solamente es aplicarlas, también es calificarlas y hacer las observaciones cualitativas. Después tengo que hacer un reporte integrando todos esos resultados, aunque bueno, el reporte ya me lo pagaba aparte y ese me lo pagaba en 500 pesos. Entonces, lo de Jóvenes Construyendo el Futuro se iba a estar ahorrando, no sé cuánto dan, pon tú que den 3,500. Entonces, pon tú, si yo aplico 3 evaluaciones y hago un reporte, entonces ella se iba a ahorrar ese dinero, ¿no? O sea, aparte de que me estaba súper explotando, se iba a ahorrar el dinero. Y después me dijo de que, bueno, es que si tú ya llegas a 4 evaluaciones, pues yo ya te pago como que eso, ¿no? Pero, pues aún así, no mames. ¡Ah! Aún así, con todo y sin contrato y sin prestaciones y sin un sueldo seguro, ella dijo que eso me iba a beneficiar porque pues yo acababa de salir de la maestría y por lo tanto nadie me conocía. Entonces ahí iba a ser como que la oportunidad de que yo me diera a conocer y empezar a hacerme de mis pacientes y así. Y pues sí, o sea, de alguna manera estuve de acuerdo con ella, pero aún así es como de, no porque una persona vaya empezando significa que no le vas a dar pues sus cosas que tienes que darle por ley. De hecho, es otra cosa de, digamos, esas clínicas que aprovechan el hecho de que la gente va empezando y están como necesitadas. Ah, sí, pero pues mucha gente lo hace, no solamente las clínicas, es una práctica horrible que hacen en muchas industrias. También quería aclarar que, por ejemplo, esta persona recién egresada aplicaba Banfe en 1,000 pesos y yo aplicaba 3 pruebas por 1,000 pesos, hija de la chingada. Yo hacía más que el recién egresado, porque yo le pregunté y me dijo, pues solamente de que aplicarlo, y yo así como, ¿en serio? Porque yo no nada más como que hago las preguntas y recibo la respuesta del paciente, sino que además también obviamente hago las observaciones cualitativas y también le daba algo que llamamos como ayudas, ¿no? Que es como cuando el paciente no te puede dar la respuesta, tú como que haces cosas que estarían sustituyendo la función que crees que está alterada para ver si eso le permite acceder
a lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, cuando la persona accede, eso también obviamente te da más información sobre el estado en el que se encuentra, ¿no? Y las funciones que ha perdido, etc. Entonces sí, hacía más cosas y... maldita que... ratera. Y me estaba haciendo el gran favor de que yo no pagaba renta, pero es como de... pues no, güey, ¿cómo voy a pagarte por trabajar ahí? O sea, te estoy atendiendo a tus pacientes. Ella en su mentecita retorcida creía que yo estaba saliendo pues beneficiada, nada más porque no le pagaba una renta, cuando pues realmente no, o sea, sí me estaba explotando. O sea, esa es la definición de explotar, ¿no? O sea, de que el trabajador genera algo de valor y tú te quedas con la mayor parte, ¿no? Entonces ella se estaba quedando con un chingo más, ni siquiera sé cuánto las cobraba. De hecho, un día quiero que alguien llame por mí y diga, oiga, necesito una evaluación, ¿en cuánto las cobra? Yo registré de que todo lo que hacía, de que cada trabajo que iba haciendo y la cantidad de dinero que iba ganando. Yo empecé en enero, a mediados de enero del 2023, y pues no había tanto trabajo, no había tantos pacientes. También pues las temporadas vacacionales nunca ayudan. Entonces esa vez gané 3,500 pesos. Luego en febrero gané 14,000, en marzo 9,000 y en abril 9,500. Obviamente la cantidad que yo ganaba iba fluctuando dependiendo de la cantidad de pacientes que hubiera. Eso es algo pues normal, pero para empezar ni siquiera tenía un sueldo como que estable, y yo creo que sí lo pude haber tenido debido a que ella se quedaba con muchísimo dinero, pero pues también es el estrés de necesito más trabajo, necesito que me manden más pacientes porque pues necesito pagar mi renta, necesito comer, pagar los servicios y así. Entonces yo siempre estaba como que disponible, levantando la mano, diciendo de que sí, yo quiero hacer, yo estoy disponible, yo puedo hacer la evaluación, yo puedo hacer el trabajo. Sí trabajaba bastante, de 9 a 10 horas, porque como ya dije, no solamente es atender al paciente, sino también tienes que hacer trabajo después de que lo atiendes. Tenía que quedarme ahí muchísimo tiempo trabajando porque además todo lo quería para ya. Todo le urgía, todo era como que ya necesito que me entregues tal cosa calificada porque ya lo tengo que entregar. Y luego me enteraba como 2 semanas después de que, ay, es que todavía no he hecho el reporte de tal paciente, ¿no? Y es como de, güey, pero me habías dicho que te urgía, o sea, pinche loca. Me acuerdo que a veces te ibas temprano, 8 o 9, y luego te llamaba yo como pues para ver cómo estabas, y seguías allá a las 9:10. Te llamaba o te mandaba un mensaje y me decías que apenas ibas regresando o saliendo. Está bien culero. Pero pues sí, o sea, yo también lo hacía porque necesitaba el dinero y necesitaba generar más, y según yo, entre más trabajara, más iba a ganar, pero pues no fue así. Pero no me voy a adelantar. Ahorita que estaba viendo este fragmento, me acordé que cuando yo renuncié me quiso hacer gaslighting sobre la cantidad de trabajo que yo hacía, haciéndome creer que yo hacía menos de lo que era en realidad, diciéndome que, ay, yo llego antes que todos y cierro y me voy después que los demás, cuando es como de, güey, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me quieres hacer creer que las cosas son de una forma que no lo eran? Porque yo recuerdo que yo abría la clínica y no había nadie, y eso ocurría la mayor parte del tiempo. Sí había veces en las que ella estaba antes, pero no era la mayoría. Y me decía de que, ay, y hasta yo he llegado a cerrar mi clínica porque pues es mío y es mi negocio y a mí me interesa. Y es como de, pues sí, güey, o sea, si tú te quieres quedar a atender pacientes después de las 10 porque a esa hora quedaste que lo ibas a atender, pues es tu pedo, ¿no? Pero la realidad es que también yo muchas veces me fui con ella, o sea, al mismo tiempo que ella cerró, incluso después, no sé cuál era su objetivo intentando hacer gaslighting, queriéndome hacer pensar que yo hacía menos de lo que era en realidad y que ella trabajaba más de lo que en realidad trabajaba. No es cierto, porque yo, como ya mencioné, pasaba ahí un montón de horas y yo veía cuando la gente entraba y salía. Otra cosa que había ocurrido es que nosotras habíamos acordado que me iba a pagar por semana, los viernes. Y entonces empezó a haber algunos problemas con mi pago porque resultaba que no podía pagarme en el día porque ponía excusas personales. Es que ya me quedé sin el dinero, es que tengo que pagar mis tarjetas, güey. Esa fue la peor excusa. Tengo que pagar mis tarjetas, güey. Yo tengo que pagar mi despensa. O sea, ay. Pero sí. Yo recuerdo que me llamaste al menos sobre eso, al menos unas
3, 4 veces. Me cagaba porque era como de, güey, ¿por qué me pones la excusa de que es que estoy hasta el cuello, es que no tengo el dinero ahorita? Y es como, güey, o sea, los pacientes te están pagando después de que termina la sesión y no tienes mi dinero. O sea, neta es algo que no puedo entender, el hecho de que una persona solicite un servicio y luego cuando acordaron el pago, ay, es que no tengo el dinero. Es como, ¿qué? O sea, no. Aparte me decía que yo tenía que avisarle con anticipación. O sea, yo tenía que avisarle el miércoles cuánto dinero iba a ser para que me pagara el viernes. Ok, puedo hacer eso, pero también es como de, güey, tú que eres la dueña del negocio, deberías ir llevando también tus cuentas para que no te chamaquee yo, que soy la trabajadora, lo cual jamás hice. Pero aún así es como responsabilidad de quien lleva el negocio administrar el dinero y decir, a ver, este trabajo o estos trabajos me ha hecho esta persona y por lo tanto para el viernes le tengo que pagar. O sea, obviamente yo voy a llegar el viernes y te voy a decir, dame mi dinero. Y es como, ay, me debiste haber avisado antes. No, güey, porque ya habíamos quedado. ¿Cómo no puedes tener el dinero disponible? O sea, ¿cómo lo usas? No es un dinero del que dispongas porque tienes que pensar a futuro que tienes que pagar eso. ¿Sí me explico? Sí, además ella conocía bien los pacientes que tenías, al final de cuentas ella te los asignaba. Exactamente. Ni modo que no supiera cuántos eran. Ella me los asignaba y ella por mensaje me iba diciendo, y atiendes a tal, y atiendes a tal, y hazme este reporte. Entonces, ajá, o sea, es como, ¿cómo no vas a saber? Hubo una vez que le dije el viernes y me dijo, espérame, ahorita te pago. Y luego pasó el sábado y dejé pasar todo el día del sábado y le dije, oye, págame. Y todavía se enojó, güey. Ahorita que lo pienso, es como de, güey, me estaba culpando por sus errores. Básicamente me decía, es que si no te pago es por tu culpa, que no me avisas, que te tengo que pagar. Güey, es tu negocio. Se supone que tú tienes que saber cuándo le debes de pagar a tus trabajadores y cuánto dinero. Hubo una paciente de la que, o sea, no quiero dar como que mucha información de lo que tenía esta paciente porque pues no es el caso hablar y aparte pues son cosas como que privadas. Esta paciente tenía una condición médica que pues le afectó el sistema nervioso, obviamente por eso llegan con nosotros y era amiga de su esposo. Entonces llegó conmigo y me dijo, ay, es que ella, pobrecita, lo que tiene y no sé qué, entonces si la puedes atender tú gratis. Y yo así, ¿qué? Sí, es que pues como no tienes tanta experiencia, pues para que vayas practicando y no cobres. Y yo así como de, güey, es trabajo, o sea, aunque no tenga tanta experiencia, me tienes que pagar porque estoy haciendo un trabajo. Ah, aparte eso me lo dijo en mi cumpleaños, que aceptara trabajo gratis en mi cumpleaños, maldita. Y, o sea, voy a sonar muy culera, pero no, güey, o sea, no estaba en posición de hacer trabajo gratis. Y digo, si tanto la quería y la apreciaba, pues que lo hiciera ella misma, ¿no? Entonces le dije, déjame pensarlo, voy a ver qué es lo que puedo hacer por esta paciente. Y entonces yo como que empecé a reflexionar y la verdad sí la quería atender porque era un caso interesante, pero tampoco quería no cobrar. Entonces después volvió conmigo, me dijo, ¿y qué pensaste sobre esta paciente? Y le dije, mira, considerando que tiene esta condición médica y que está pagando por ese tratamiento y aparte va a venir acá, pues pensé en que ella aportara económicamente lo que pudiera. Y entonces ella me dijo, ¡ay, qué buena idea! Dile que yo te lo dije. Y yo, ¿qué mierda? O sea, güey, hasta las pinches ideas se las quería quedar, o sea, no, o sea, me quedé así de que, güey, ¿qué? O sea, tú me dijiste que lo aceptara gratis y me dijiste que lo pensara y cuando lo pienso y te traigo una respuesta me dices que le diga que fuiste tú. Ay, sí, porque tú quieres quedar como, ay, qué linda, ay, no sé. ¿O tú qué piensas? Es que sí se pasó porque, digo, sabemos que es su amiga, ¿no? Ajá. Y quería ella, pues ser buena con ella porque, pues, al final de cuentas es su amiga. Pero la forma en que lo hizo fue a costa de otros. Ajá. En este caso, pues tu caso, ¿no? Si tanto era su amiga y eso, pues debió haber pagado ella a ti y pues obviamente costear el costo de su amiga, ¿no? Eso hubiera sido lo correcto, pero pues quiere ganar siempre, ¿no? Sí, quiere ganar siempre. Quiere ganarse hasta las ideas, güey. Como mencioné, esta persona me pagaba por paciente y por reporte que me asignaba. Entonces yo al inicio todo le aceptaba porque necesitaba el dinero. Pero era muy confuso esa relación laboral porque pues yo no tenía contrato. Entonces las cosas iban cambiando repentinamente, ¿no? O sea, como que a veces me decía de que es que tú son tus tiempos y tú organízate como puedas. Pero al mismo tiempo de que si
si yo no quería o no podía aceptar un paciente, me decía que de todas maneras tenía que hacerlo. Entonces era como, entonces sí tengo y dispongo de mis tiempos, o solamente cuando a ti te conviene tú puedes ser dueña de mi tiempo. Esto de los tiempos es importante porque pues yo había terminado mi maestría en diciembre, pero eso no significa obviamente que estuviera titulada, ¿no? O sea, yo tenía todavía que hacer mis procesos de titulación, el proceso de registrar mi tesis, presentarlo y todo eso, cosas que llevan tiempo. Entonces había veces que yo no podía llegar, pero después regresaba y seguía trabajando, o había días que simplemente no podía llegar por los procesos. Pues esas eran cosas que tenía que hacer y yo le decía, oye, puedo ir a tal cosa, puedo faltar, y me decía, es que no me digas que si puedes faltar, o sea, simplemente avísame y ya pon en el calendario que no vas a estar disponible. Y yo, ok. Entonces luego llega Semana Santa y como ya dije, los periodos vacacionales pues son difíciles y luego los pacientes cancelan y no llegan. Y la única razón por la que yo me iba a quedar en Semana Santa hasta el miércoles era porque tenía cita con esta paciente. Entonces yo eso dije, ¿no? De que pues yo me voy a quedar hasta el miércoles y ya no voy a estar disponible jueves y viernes. Y me dijo, ok. Lo que pasó es que el lunes no se me agendaron más, ni había otra más que la del miércoles, y entonces la del miércoles me canceló. Y yo dije, ok, tengo una idea, puedo terminar todo el trabajo que iba a hacer, o sea, que iba yo a distribuir en esos 3 días, pero hacerlo todo el lunes para irme, ¿no? Y ya disfrutar de la Semana Santa. Y entonces esta señora, como se cree dueña de mi tiempo, me escribió a las 10 de la noche, eso sí, me escribía a la pinche hora que quería, diciéndome que le hiciera un reporte a un paciente, y yo le dije que pues es que ya no estoy, porque como me canceló el miércoles la única persona por la que me iba a quedar, decidí dejarte todo el trabajo hecho el lunes, porque esa es otra, o sea, no importaba si yo faltaba o si yo llegaba tarde o me tenía que ir antes, siempre todo lo tenía ya, porque eso siempre lo quería ya. O sea, nunca me atrasé en las entregas, esa es la verdad. Entonces se enojó muchísimo porque dijo que yo debía haber avisado, porque ella contaba con que yo estuviera lunes, martes y miércoles. Y entonces se molestó, pero me dijo, bueno, después hablamos. Técnicamente sí, yo le dije que iba a estar disponible lunes, martes y miércoles, pero también como no tengo yo un contrato que diga que tengo que cumplir con ciertos días a la semana en determinadas horas, entonces es como que, güey, ella podía disponer de mi tiempo cuando ella quisiera. Y de hecho eso era lo que pasaba, o sea, como ya mencioné, trabajaba horas y horas y horas ahí en su clínica, y justamente la vez que no le sale, que es Semana Santa, en donde yo decido, chingue su madre, yo me quiero ir de vacaciones, porque aparte pues ni siquiera iban a ser pagadas, simplemente no iba a trabajar, pues obviamente se enojó, ¿no? Pero porque ella no estaba disponible para ella cuando ella quisiera. Y ese es el problema, que yo no tenía contrato. No me puedes exigir tampoco que yo te avise, que yo te diga y así, cuando tú tampoco estás cumpliendo con tu parte de lo que te toca mínimo legal, que es tener un contrato que especifique lugar, horario y días en los que voy a trabajar. Ya, pasó la Semana Santa, estuve así tranquila, pero una noche antes no pude dormir porque esta persona me intimidaba muchísimo, no pude dormir, tenía mucha ansiedad, y cuando estuve hablando con ella, ni siquiera recuerdo qué es lo que me dijo, pero recuerdo cómo me sentí. Y sentía que tenía dificultad para respirar, tenía que yo controlar mucho mi respiración mientras estaba con ella, y tuve problemas propioceptivos, hasta pienso que a lo mejor me dio un microderrame, no sé, porque yo sentía que mi ojo acá y luego sentía que mi postura, o sea, como que me iba de lado, pero cuando revisaba cómo estaba yo sí estaba bien, pero, o sea, simplemente lo sentía, ¿no? Y sentía como que se me escurría así la cara y decía, ¿qué pedo? No podía yo concentrarme en lo que estaba diciendo, pero es que esta persona de verdad intimidaba mucho. Y pues ya me regañó porque me fui antes, lo cual, ok, está bien, me fui antes, te dije que me iba a ir hasta el jueves y el viernes, pero al mismo tiempo sus mensajes eran muy contradictorios, porque es como de, sí, tú eres libre de organizar tus tiempos como quieras, pero al mismo tiempo no, porque tengo que aceptarle los trabajos cuando ella quiera, no sé, o sea, les digo que era muy confuso, y eso es como lo que no estaba chido de no tener contrato. Por haber faltado esa vez, me reclamó que yo ya había faltado mucho por mis trámites de tesis y de la titulación, que falté el día que presenté mi tesis, y fue como de, güey, tú misma me dijiste que no tenía que pedir permisos, que solamente tenía que avisar, no tiene sentido. Pues son mensajes contradictorios, ¿no? Al final de cuentas, o sea,
ella iba cambiando las condiciones según le conviniera, ¿no? De que, ay, pues ahorita me conviene reclamarte de que has faltado, aunque ya te haya dicho antes que no importa, que tú mientras me saques el trabajo y me avises, está bien. Es como... güey. Obviamente cuando renuncié me dijo, es que ¿en qué trabajos te dan tantos permisos? Y yo como de, pero si tú me habías dicho que no eran permisos, que solo tenía que avisar e irme. Y además, o sea, hay trabajos en los que si les conviene que tú tengas el título, te dan los permisos que necesites para que te titules. Y en ese caso a ella le convenía porque ella me había dicho que era una clínica neuropsicológica y por lo tanto quería neuros. Así que sí le convenía que me titulara y que hiciera los trámites y luego me los reclama y me los echa en cara. O sea, güey, no tiene sentido. O sea, ya me entienden por qué era tan estresante hablar con ella. Se los juro que escucho y me voy acordando de más cosas. También recuerdo que cuando yo llegué, o sea, apenas así de que empezando el trabajo en enero, cuando me dijo que quería todo eso de que neuropsicóloga y así me dijo, ¿y como cuánto tardas en titularte? Es que a mí me urge tener neuropsicóloga. Es como de... ay, güey, o sea, ay, no sé, güey, bien contradictoria, bien rara. Y pues sí, tenía muchas prácticas muy rancias, como además de que me pasó esa paciente que quería que la atendiera de gratis, a veces empalmaba 2 citas y lo hacía a propósito porque ella decía que luego a veces los pacientes no llegan, entonces si es un paciente que probablemente vaya a faltar, pues mejor agenda otro. Y yo así, ok. Entonces agendaba a 2 al mismo tiempo y bastante seguido les empalmaba. Yo al inicio le aceptaba a esos pacientes porque yo decía, o sea, si yo la atiendo me va a pagar una parte de lo de ese paciente. Pues no lo hacía, ella se quedaba, o sea, aparte de que no atendía a los 2, pues se cobraba a los 2 como si ella los hubiera atendido, whatever. Y lo peor es que lo hacía con pacientes que no podían defenderse, porque pues en neuro te llega de todo, ¿no? O sea, pueden llegarte muchachos con TDAH que son bastante funcionales, pero tienen dificultades para organizarse o para mantenerse enfocados, pero pues hablan, van a la licenciatura, están en la prepa, pero hay otros como niños con autismo, que algunos no son funcionales y entonces no pueden hablar, o personas con discapacidad que tienen dificultad para expresar sus ideas, o pacientes con demencia. Recuerdo una vez que a una paciente con demencia, mientras ella atendía a una chica de TDAH del TEC de Monterrey, a su paciente con demencia la tuvo encerrada en un cuarto y se supone que tenía que atender a las 2. Pasaba con ese tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, a mí me llegó a pedir que atendiera a una chica con TEA que tenía muchas dificultades para expresarse verbalmente. Entonces, obviamente, los tutores, que son los que pagan por ese servicio, pues no se enteran porque el paciente no lo puede decir y ella seguía cobrando. Era horrible. Era horrible. Lo peor es que cobraba y ni siquiera le pagaba a las personas que estaban atendiendo a sus pacientes. También hubo un problema porque esta paciente adulta sí tenía un problema en el sistema nervioso, aunque tenía dificultades ejecutivas. Era una persona muy inteligente. Quería que yo le pusiera un ejercicio donde venían como que imágenes y entonces me decía, y tiene que nombrarlas y que las nombre lo más rápido posible. Entonces tenía que decir pato, bota, lápiz, libro. Y así como de, güey, tú le pones eso a un adulto, te va a mentar la madre, güey, te va a decir que qué chingados, ¿crees que soy estúpido? O sea, y yo me quedé así de, güey, no voy a hacer eso. Y todavía se enojó porque no lo hice, pero tomen en cuenta que era un paciente, o sea, era una paciente muy lista. Entonces yo intenté buscar otra forma de rehabilitar basada en evidencia y entonces leí unos libros de rehabilitación de Tsvetkova y de Wilson y de ahí saqué algunas ideas de pues actividades para ponerle, ¿no? Y sí le gustaban. Entonces esa vez me reclamó que por qué no hice lo que ella me dijo, porque ella es la doctora y tiene su doctorado y trabajó con el gran doctor Julio César Flores. Ella solamente quiere enseñarme y ayudarme, pero la pregunta es si yo quiero y estoy en disposición de aceptar sus enseñanzas y su ayuda. Y yo como de, güey, estás poniendo manuales para niños a una persona adulta y que responda rápido. Nada más, no sé, o sea, no entendía su lógica. Como que el apelar a ese argumento de autoridad no me tiene sentido cuando ni siquiera me estás dando como argumentos para yo decir, ah, sí, tienes razón. Cuando yo en cambio le decía, es que esto dice Wilson y esto dice Tsvetkova, que si las personas tienen problemas ejecutivos hay que hacer tal, tal y tal. Ah, entonces por eso no vas a hacer lo que yo te digo.
pues sí. O sea, pues sí, porque estoy haciendo cosas basadas en evidencia. Y esa vez que yo defendí mi caso y lo que iba a hacer, porque me decía, es que quiero escucharte y quiero ver que me digas qué es lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Y pues por ese motivo le dije, pues voy a hacer tal cosa. Pero como les dije, era una persona que me intimidaba mucho, entonces cuando yo le explicaba, me temblaba mucho la voz. Ella me decía, le encantaba decirme que era una persona muy impulsiva. Me decía, es que mira cómo te pones, ¿por qué te pones a hablar así? Yo no te puedo dejar así con los pacientes porque los vas a ahuyentar. Y yo así como de, güey, es que mira tú también cómo me atacas, güey, ¿cómo quieres que no sienta emociones? ¿Qué pedo? Le encantaba decirme que yo era una impulsiva por enojarme por cosas válidas. Me encantaba decir que ella era la doctora y tal. Ya después cuando renuncié busqué su nombre completo en el registro de cédulas. No es doctora, no tiene el título de doctorado. Estudió doctorado, pero nunca lo terminó. O sea, desde hace mucho que debió haberlo terminado y no lo ha terminado. No sé por qué, no me interesa, pero no es doctora y le encanta decir que lo es a sus pacientes, a sus terapeutas y en las conferencias que da, pero no lo es. Otra de las razones por las que ella estaba como que muy emocionada y entusiasmada de que yo estuviera en su clínica es porque mi tesis tiene esta intersección entre neuropsicología y violencia de género. Entonces eso es algo que la verdad, voy a usar la palabra que me han dicho todos porque todos me lo han dicho, es pionero. Entonces ella así de que sí, wow, súper genial, tú vas a estar en este proyecto y lo que tú digas va a ser tomado en cuenta. Y yo de, ok. Entonces me decía, por ejemplo, ¿cómo harías rehabilitación neuropsicológica con una mujer que ha vivido violencia? Y esa pregunta me la habían hecho antes y me había costado trabajo responderla. Lo pienso de forma compleja y digo, güey, no quiero ponerla a hacer cosas que no le van a servir, ¿no? O sea, que aproveche su tiempo tomando en cuenta que muchas veces están en procesos legales y todo eso. Entonces me costaba mucho trabajo e intentaba como que darle una respuesta así compleja y me decía de que no, pero o sea, ¿cuál es el toque neuropsicológico? Por ejemplo, hay que ponerla a jugar juegos de mesa. Y yo como, ¿a jugar juegos de mesa? Ay, no sé, para que evalúe otras opciones porque no puede ver otra más que estar con su pareja. Y yo de que, güey, las personas en situación de violencia no se quedan porque tengan problemas de flexibilidad cognitiva, güey. Se quedan porque están amenazadas, porque tienen miedo. No, o sea, pero ella nunca escuchaba eso. O sea, por más que yo le decía, es que mira, también están viviendo violencia y por eso no pueden salir de la relación. Pero es que ese es otro ámbito. Pero, y desde lo neuropsicológico yo como, es que de eso precisamente trataba mi tesis, como que intentar integrar las partes sociales con la forma en la que esto afecta la cognición, pero ella no me estaba como que escuchando a pesar de que sí me iba a escuchar. ¿Cómo batallaste con eso? Siempre te costaba mucho trabajo como balancear esa cosa de decir, bueno, sí, hay correlatos neuropsicológicos, pero tampoco quiero naturalizarlos e individualizarlos, ¿no? Ajá. Entonces era como de cómo logro hacer eso. Esa era la cosa que te Sí, costaba tanto que era por eso que no quería que la rehabilitación fuera, ay, pues flexibilidad cognitiva. Pues no, güey, porque no nada más es flex. Ajá. Sí, o sea, es ese tipo de flex que tiene, pero por la situación. Exactamente. Después me asignó a una paciente que estaba viviendo violencia. Yo le dije que si la iba a entrevistar, que entrevistara al mismo tiempo la abogada, ella y todos los que fueran necesarios, porque pues eso es parte de los protocolos, ¿no? De que entrevistar una vez para no estar revictimizando. Me dice, lo que tú aportas es muy importante, pero pues eso no se va a poder hacer. Y yo como, güey, entonces, ¿para qué quieres que te diga? Esto es lo que tienes que hacer si quieres que tu práctica tiene perspectiva de género, pero solo lo escuchas y no lo haces. O sea, muy raro. Nada más quería tenerte ahí como para decir, tengo esta persona que es una autoridad en esto, lo que sea que yo diga, lo dice ella también, ¿no? Ajá. Te quería usar como... Sí, exactamente, porque justamente me acuerdo de una vez que estaba en su oficina como que unas abogadas que iban a trabajar con ella y me presenta y dice, ella es nuestra terapeuta que hizo su tesis en perspectiva de género, así que sí estamos trabajando con perspectiva de género. Y yo así como de... O sea, como que para ella perspectiva de género es algo que se usa porque se escucha bonito y se escucha feminista, pero como si no tuviera en realidad ninguna acción que se deba tomar para que en verdad tu trabajo sea con perspectiva de género. Así era. Me acuerdo perfectamente que el 8M, ella dijo, ay, no me acordaba que era 8M, me hubiera traído algo morado. Y yo de que... ¿Sabes qué es más feminista que traerte una playera morada, güey? Que le pagues a tus trabajadoras
que tengamos contrato, prestaciones, no sé, ¿no sería más feminista tener a las terapeutas con una tranquilidad económica? Con condiciones dignas. ¿Se acuerdan que les dije que yo pensaba que entre más trabajaba, más me iba a pagar? Pues no fue así, porque eventualmente me empezó a dar más trabajo y a pagar menos. Me decía, es que como estos pacientes son subrogados, pues entonces te voy a pagar 1,000 pesos por 3 reportes. O sea, me estás dando más trabajo y menos dinero. Ni que fuera Oxxo, ¿no? Para que al 3x2, pues no, güey, no mames. Entonces ella iba cambiando los precios y las condiciones según le iba conviniendo, ¿no? Aparte ella siempre me decía, es que eres la terapeuta más eficiente que he tenido y eres muy buena y no sé qué. Y así como de, entonces, ¿por qué me pagas menos, güey? O sea, no tiene sentido. Después ya empecé a buscar otros trabajos porque dije, güey, yo ya no quiero estar aquí. Entonces empecé a avisar, porque ella me decía que yo tenía que avisar a no pedir permisos, que yo no iba a poder estar disponible en ciertos días, porque a veces, pues, las entrevistas eran en otras ciudades, ¿no? Pero obviamente yo no le decía que era porque yo iba a ir a buscar otro trabajo. Entonces simplemente le decía, oye, no voy a poder venir tal día, tengo cosas que hacer, y así, ¿no? Hubo una vez que yo pedí 2 días seguidos, eran un jueves y un viernes. Y ella me dijo, sí, adelante, hazlo. Y entonces yo estaba en Ciudad de México porque acá iba a hacer la entrevista y me escribe, yo sé que yo te di permiso el viernes, y yo así como, perra, tú no me diste permiso, yo te avisé, porque tú no das permisos, pero bueno, yo sé que yo te había dado permiso, pero pues surgieron unos pacientes y necesito que vengas. Y yo como, no. Y me lo vuelve a escribir. 3 veces me lo puso, las 3 veces le dije que no. Pero ella así, de esas veces que, o sea, ustedes notan cuando una persona está enojada en los textos. Es difícil de explicar, pero simplemente puedes leerlo. Entonces yo le escribí a mi ex compañero y le dije, güey, ¿qué pedo con esta vieja? Y me dijo, güey, ya se fue porque le dio migraña. Le dio migraña porque le dije que no estaba disponible en un día que ya le había dicho que no estaba disponible. Y yo soy la impulsiva que no puede controlar sus emociones, ¿ok? Dije, güey, ya no puedo, ya estoy hasta la madre. Al día siguiente fui a renunciar y le dije que iba a terminar mi relación laboral con ella. Y ella, con una pinche sonrisa cínica, me parece perfecto. Yo de que, güey, como si yo fuera la perra, o sea, ¿qué te pasa? Y le dije obviamente todas las cosas con las que yo no estaba de acuerdo, todo lo que dije en este video se lo dije. También, como ya les mencioné, me costaba mucho trabajo hablar con ella y mi voz me temblaba y aparte el volumen subía y bajaba por este nervio y ansiedad que yo sentía. Y me decía, es que mírate cómo me estás diciendo las cosas. Yo no puedo tener a una psicóloga así como tú que no puede controlar sus emociones, me espantas a los pacientes. Y le dije, yo no soy una impulsiva y no estoy enojada por nada. Estoy enojada porque tú no me pagas a tiempo, porque no me respetas mis momentos en los que te digo que no estoy disponible, etc. Obviamente, pues jamás lo reconoció. Aprovechó para decirme que pues yo era la que estaba mal siempre y ella nunca reconoció ninguna de sus partes, ninguno de sus errores. Ni siquiera lo más básico, que es no pagarle a tiempo a sus trabajadores. Hasta me sacó la excusa de, ¿cuánto me he tardado más de 3 días en pagarte? Y es como de, güey, no es porque te tardes más de 3 días, es porque no me pagas el día que quedamos. También me dijo que había sido un gran error por su parte no haberme investigado y no haber llamado como el lugar de trabajo que había puesto yo en mi currículum, porque ya había llamado y se había enterado que yo era así en el trabajo anterior. Y yo como, güey, el trabajo anterior, el director de ese lugar es un familiar. Ahí es cuando me di cuenta, eres una mentirosa. Claro que eso no pasó. No pudiste haber llamado a ese lugar y que te dijeran que yo era una mala trabajadora, güey. Porque aparte de que no lo soy, no van a hablar mal de mí personas que me quieren. También algo que fue horrible es que por todos estos motivos ella me preguntó, ¿tú sabes lo que es un trabajo? Me hizo responder esa pregunta, me hizo definir el concepto trabajo, lo cual fue sumamente vergonzoso. También le dije que me pagara lo que yo había trabajado. Entonces yo pensé que, por ejemplo, si había dejado una evaluación al 80%, me iba a pagar el 80%, ¿no? 800 pesos. Qué ingenua fui. Ella iba revisando e iba diciendo, no sé, faltaba una cosa, alguna pequeña cosa, incompleto. Incluso cosas que estaban completas solamente porque no las había pasado por computadora,
no me las pago. No mames, o sea, no pude ahí, reventé y le grité. Bueno, ya le había dicho que había sido bastante abusiva, o sea, esa palabra ya la había utilizado, pero le grité, eres una ratera, o sea, momento icónico, porque eso es la gente que no paga por el trabajo de otros, es una ladrona, güey. Sí, le grité que era una ratera, le grité que no le iba a dar un segundo más de mi tiempo y azoté la puerta, me vale madres, yo me fui a conciliación. Durante este proceso yo me estuve informando con un abogado sobre todas estas cosas y el abogado me había sugerido que fuera a conciliación para que ella me diera un contrato, pero pues al mismo tiempo no podía tomarme el tiempo para ir a conciliación porque tenía que estar trabajando para ella y se enojaba si me ausentaba y así, entonces era como difícil. Pero bueno, le llamé a otros 2 abogados y los 3 abogados coincidieron en los abusos por parte de ella. Me sugirieron que fuera a conciliación y finalmente uno de ellos me acompañó a conciliación, donde él escribió la cantidad que debía darme, no solamente por el trabajo que hice, sino también de las prestaciones, ¿no? Porque el hecho de que no las tengas no significa que no te las deban dar. Obviamente no me lo quería pagar, ella decía que no, que yo muy mal porque yo no le terminé el trabajo y se lo dejé botado, lo cual, por cierto, ustedes podrán decir, si tú trabajabas por paciente o por, digamos, proyecto, sí, no te lo deben pagar, ajá, si tienes un contrato. Si no tienes un contrato, legalmente te pagan por horas, entonces tú tendrías que hacer como que cuánto te tardas en hacer, en mi caso sería una evaluación o un reporte y eso es lo que me estaría pagando por hora. Entonces, no. Es falso, no se dejen engañar, si no tienen contrato no están trabajando por destajo. En conciliación pues ya me pagó menos de lo que debió haberme pagado, pero bueno, al final me pagó algo porque de eso a nada, que es lo que no me quería pagar. Pero no perdió ni un solo minuto en conciliación para insultarme, para indicarle al conciliador lo mala trabajadora que yo era y así. Yo así como de, güey, ya cállate, o sea, cállate, te ves mal. Aparte el conciliador, se supone que ahí deben ser como que neutrales y el mismo conciliador le decía, páguele lo que está pidiendo porque si le hace demanda usted va a perder. Y todavía la cínica, güey, el conciliador te lo está diciendo y le decía, ella es la que va a perder porque va a perder dinero por el abogado. Y yo, ay, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de que vas a perder la demanda. Ay, no puede ser, o sea, hasta para eso. Y también ella aprovechó para decir ahí en conciliación, es que ella estudia violencia de género y me violentó a mí, una mujer. Te violenté por decirte que eres una abusiva y eres una ratera. Eso no es violencia, eso es decir la verdad. O sea, ¿qué te pasa? Aparte, si yo grité y azoté la puerta, eso también lo dije en su momento a los abogados. Y esa es información que las personas que te van a defender tienen que saber, ¿no? Yo se los dije y ellos me dijeron, a ti no te va a pasar nada porque ella fue la agresora. Entonces es como una forma ya de explotar y ya de no aguantar más lo que te pasó. O sea, en realidad no es que yo haya sido violenta, a eso se le llama agresión reactiva, porque te están chingando y chingando y chingando y entonces tú se los devuelves y pues ya. También la denuncié en la Secretaría del Trabajo, le hicieron inspección y después los de inspección, aunque se supone que no me debieron haber dado esa información, pues sí me hicieron el favor de decirme que no encontraron nada, que muy probablemente es una persona bastante fraudulenta porque aparte de su clínica, porque ella se movía por el nombre de su clínica, nosotros somos tal, ¿no? Bueno, la clínica no estaba registrada, entonces ella reporta como ella misma, no como el nombre de la empresa que supuestamente tiene. Pues sí, no le pudieron hacer nada porque ese lugar no existe. Al momento en que yo trabajé ahí solamente había otras 2 personas, las cuales pues a veces iban, a veces no, porque bueno, ellas tenían otra como que trato diferente, entonces no encontraron a ningún trabajador en ese momento. También hice la denuncia en el IMSS, pero ay, el trabajador se le notaba que tenía mucha hueva de hacer su trabajo, entonces muy probablemente tampoco fue a investigar, a pesar de que yo ya tenía la carta de conciliación de que había trabajado para ella. También fue muy interesante porque en mi proceso terapéutico, mi terapeuta me dijo que hablara esto con alguna otra persona que haya trabajado para ella y me dijo, vas a ver que no es un problema solamente tuyo, que es un problema colectivo. Y güey, los psicólogos sí leen mentes, porque efectivamente hablé con una chica que trabajó para esta persona y me dijo, todo lo que me acabas de describir son cosas que yo y otras chicas que han trabajado para ella han vivido. Y eso fue muy sanador. Finalmente conseguí otro trabajo,
con contrato, con prestaciones, con un sueldo que me llega cada quincena, sin falta. Muchas gracias por llegar hasta acá. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.